Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este evento inaugural de la serie Coordenadas de la Decolonialidad Combativa desde Ayotzinapa a Puerto Rico y a través de la frontera de México y los Estados Unidos. Este es un evento que se llevará a cabo en castellano, en español, y se trata de una colaboración del Departamento de Filosofía, aquí de la Universidad de Connecticut, y de la Fundación Frantz Fanon. Mi nombre es Nelson Maldonado Torres y soy profesor del Departamento de Filosofía y codirector junto a Mireille Fanon Méndez Franz de la Fundación Frantz Fanon. La Fundación Fanon lleva trabajando el tema de la decolonialidad combativa desde diciembre de 2021, cuando conmemoró 60 años de la muerte de Frantz Fanon y también celebró 60 años de la publicación de su magistral obra, Los Condenados de la Tierra. Para las y los que no estén familiarizados con Fanon, Frantz Fanon fue un psiquiatra, filósofo y combatiente afrocaribeño que ha influido una gran cantidad de organizaciones anticoloniales y antirracistas, al igual que múltiples campos de estudio en la academia, incluyendo los estudios de la diáspora africana, la filosofía de la raza, la filosofía de la diáspora africana, los estudios étnicos, los estudios postcoloniales y el pensamiento decolonial, entre otros ámbitos, el psicoanálisis, etc. Con el tema de la decolonialidad combativa, la Fundación Fanon ha convocado y continúa convocando a comunidades en lucha anti y decolonial a identificar la dimensión combativa del pensamiento y práctica decolonial. Esto se opone a aquellas y aquellos que se empeñan en separar a la descolonización del conocimiento de otras dimensiones cruciales de la lucha decolonial, los que los lleva a pensar en una aparente decolonialidad académica divorciada del pensamiento y la teoría que emergen desde las bases organizativas de las luchas anti y decoloniales. Al hablar de coordenadas de la decolonialidad combativa, pensamos en los distintos espacios, proyectos e iniciativas donde se continúa gestando la decolonialidad como una praxis que envuelve el pensamiento y la creatividad artística, como un arte que envuelve el pensamiento y la praxis, y como un pensar que se da junto a la praxis y a la creatividad artística. Es particularmente gratificante que la actividad inaugural esté dedicada a la epistemología decolonial normalista, para usar los términos del profesor Fregoso Bailón aquí con nosotros, y a la memoria de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Ya van casi 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, a la cual ocurrió el 26 de septiembre del 2014. Este evento se enfoca en dos aspectos en torno a Ayotzinapa y su relación con la decolonialidad combativa. El primero es el siguiente. Los 43 desaparecidos se han convertido justamente en un símbolo de la actividad, de la actitud combativa y del pensamiento y práctica combativa que caracterizan a las escuelas normales en México. En esta actividad van a conocer más sobre el tema de los 43 desaparecidos y sobre la importancia de las escuelas normales en México. Verán que las escuelas normales son nodos de combatividad, motores de combatividad. Entender el cultivo de la actitud decolonial combativa y del pensamiento decolonial combativo en las escuelas normales o normalistas nos ayuda a entender los límites y posibilidades combativas de instituciones educativas en otras regiones y en México también, incluyendo las universidades del norte, incluyendo nuestra universidad. En este sentido, si queremos avanzar el pensamiento decolonial combativamente, entonces vale la pena mirar al sur y pensar en relación y en colaboración con el pensamiento normalista y otras formas de pensamiento combativo y de instituciones combativas en el sur. Mirar en el sur
no necesariamente mirar a otras instituciones en el norte, sabiendo obviamente que hay muchos sures aún en el norte. El segundo tema tiene que ver con el asunto del cruce de fronteras, de México a los Estados Unidos, de los Estados Unidos a México, y en este caso también entre Puerto Rico y México. Es por esto que iniciaremos esta conversación con referencia a un documental titulado Ayotzinapa en mí, del cineasta puertorriqueño Tito Román Rivera, quien hoy se encuentra con nosotros. Román Rivera es un puertorriqueño que quedó altamente conmovido por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y decidió aprender más sobre los 43, sobre las escuelas normalistas y sobre el significado de las desapariciones y de la combatividad de las escuelas normalistas para el resto del mundo. Su documental es una ventana al mundo de las escuelas normalistas y a su combatividad. Temprano en el documental se recita un poema que alude a la frontera como una que conecta a Puerto Rico, al cual también se le conoce como Borinquen, y a Ayotzinapa. Estas son unos versos de ese poema. Nuestra frontera es una, va desde el caserío en Borinquen hasta la rural normal en Ayotzinapa, aun cuando la mezquindad de CNN lo tapa. América me duele, vivos se los llevaron, vivos los queremos, Ayotzinapa en mí, Ayotzinapa en mí. Sin más, paso a presentarles a los ponentes principales de esta tarde. Y también queríamos ponerles unos 7 minutos del documental para que todas y todos tengan un sentido, un mejor sentido, aún las personas que no han podido ver el documental todavía, aunque el documental se encuentra ahora mismo, quizás por un tiempo. Esto lo decide el director y productor que está aquí con nosotros. Está en YouTube, que también lo pueden ver, y tiene subtítulos en inglés también en YouTube. Entonces el primero, vamos a empezar con Tito Román Rivera, quien nació en San Juan, Puerto Rico, y se desarrolló como líder en su comunidad el residencial Manuel A. Pérez. Realizó doble bachillerato o licenciatura en la Universidad de Puerto Rico en el área de educación en artes, con segunda concentración en comunicación audiovisual. Entre los años 2007 a 2010 cursó estudios cinematográficos en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Ha trabajado en 4 largometrajes y varios cortometrajes de ficción y documental, desempeñándose como productor, director, guionista y editor. Durante su carrera ha filmado en Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Haití, Cuba, Venezuela, Brasil, México y Francia. Sus trabajos más importantes como director y productor son los documentales El Antillano, que también lo pueden ver en YouTube, y Ayotzinapa en mí. También fue guionista y editor del largometraje documental Filiberto. Actualmente prepara su tercer largometraje documental, Psiquis, un giro de colonial, y desarrolla la escritura de un guión para su primera película en ficción. Segundo lugar, en segundo orden tenemos a profesor Raúl Olmo Fregoso Bailón, quien es maestro normalista. Sus 2 padres fueron también maestros normalistas rurales. Actualmente es assistant professor en la Universidad de Texas en Rio Grande Valley, los Estados Unidos. Rio Grande Valley es el pueblo natal de Gloria Anzaldúa. Miembro del Consejo Consultivo Principal de la Cátedra UNESCO en Democracia, Ciudadanía Global y Educación Transformadora. Su trabajo ha sido publicado en Keywords in Radical Philosophy and Education, Handbook of Theory and Research in Cultural Studies, and in Education. An Education of Springer, de la editorial Springer, y en revistas académicas como Bilingual Research Journal, revista Historia de la Educación Latinoamericana, Policy Futures in Education, Contextualizaciones Latinoamericanas, revista Tempos y Espacios de Educasao, entre otras. Y también tenemos el honor de contar con Teresa Vivar, quien es investigadora y directora ejecutiva de la organización Lazos América Unida, una organización que se encarga de gestionar programas para la comunidad mexicana y
de origen latinoamericano en New Brunswick, New Jersey. También ha ejercido el cargo de consejera del Comité de Asuntos Políticos, presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios y presidenta de Vinculación Latina en la organización Fuerza Migrante. Yo he tenido el gran privilegio de trabajar con Teresa Vivar en distintos proyectos. She's a trailblazer, lo que decimos en inglés. Realmente una lideresa muy importante en Nueva Jersey, una persona con la quien he aprendido mucho precisamente sobre la importancia del cruce de fronteras. Ella y su equipo y la gente con la que trabaja intenta no solamente mantener las relaciones binacionales entre las luchas en los Estados Unidos, aquí en New Jersey y en México, ella es original de Oaxaca, y también se ocupa de crear vínculos entre población en comunidades mexicanas en Nueva Jersey y entre comunidades mexicanas y otras comunidades de color en Nueva Jersey. Entonces es un gran placer tenerlos a los tres como panelistas hoy. Pero antes de pasar el micrófono a Tito, entonces les presento estos 7 minutos del documental Ayotzinapa en mí. Estamos en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En los pasillos de aquí viven los maestros, algunos trabajadores de la normal. Aquí es un sitio muy emblemático, ese es el edificio del comité ejecutivo, la cooperativa de aquel lado. Este lugar es muy importante, la casa del activista. Aquí se forman los cuadros, si se puede decir así, de la futura organización. En ese pequeño módulo está la radio que tenemos acá. Es ahí, la antena, como pueden ver. Es el local de módulos de producción, como pueden ver a Emiliano Zapata. En Ayotzinapa se enseña a explotar la tierra, no al hombre. Así decía originalmente el mural, tenemos que repintarlo bien. La diferencia anterior es que vamos a identificar nuestros problemas. Y decía, ¿va a indicar dónde la responsabilidad? Es muy variada la educación acá, ¿no? Y no solamente hay que encargarse de cultivar, hay que encargarse también de mantener limpia la escuela. Aquí no tenemos intendentes como en las universidades que anden podando el pasto. Aquí no cabe una podadora ni lo va a hacer. Aquí es a machete, así como campesino, ¿no? Ver el terciopelo, el cempasúchil, la milpa, ver los puercos, ver todo esto nos recuerda a los compañeros. Sabemos que ellos también habían hecho pues su parte del trabajo, igual que nosotros hace 2 años, igual que los compañeros hace 3, todos los años. ¿Se está escuchando, Nelson? Yo como que paro del audio. Hay un presupuesto que se destina para la alimentación de esta escuela, es un internado. Y al ser internado, pues parte del presupuesto general se destina a alimentación. Somos más de 500 alumnos, son 3 comidas diarias que se dan. Si no hacen lo que ya aprendimos, van a tener que pagar ese error. Atención. Y ya.
Corneta. Está más ágil. Uno, dos. Aquí este lugar es muy importante porque se supone que se va a hacer un jardín más chido y pues ese es Lucio Cabañas Barrientos. Es el maestro y guerrillero de los años 60 y 70 que pues combatió al gobierno y que se puso del lado de los pobres. Muy importante, lo han construido con motivo de nuestros compañeros desaparecidos. Pueden ver las fotos arriba, ¿no? Y todo. Entonces, pues, en fin, creo que eso es básicamente lo que encierra esta escuela. En México se crearon en 1940 con Lázaro Cárdenas un modelo de escuelas normales rurales porque las carencias en el país eran tan grandes que había que llevar no solamente conocimiento y alfabetismo a las comunidades a través de los maestros, sino también convertir al maestro en un líder de la comunidad. La nuestra se fundó el 2 de marzo de 1926. Estaba en Tixla, en la biblioteca. También con esa intención entraron 15 estudiantes, 7 mujeres, 8 hombres, era mixta. Y bueno, después hicieron las gestiones para que se trasladara a la ex hacienda, que era una hacienda antes en el Porfiriato, era una hacienda. Un cacique tenía tierras y todo. Pues después de la revolución ves que los caciques se fueron y se lo expropiaron y se transformó en la escuela en Tomás Lara. Para entrar a esta escuela, pues en mi caso, pues fue algo complicado, ya que en la comunidad donde vivo, pues no hay recursos. Somos hijos de campesinos, allá trabajamos en el campo por igual. Para llegar aquí, pues necesitamos ahora sí ahorrar, trabajar para hacer un pequeño esfuerzo para llegar aquí. Es muy importante, ya que esta escuela es una gran oportunidad que nos da, porque en esta escuela, pues no pagamos nada. Entonces, aquí nos da comida, nos da lugar donde dormir y todo eso. Y entonces, es una gran oportunidad que nos presenta, ¿no? Porque no cualquiera tiene esta escuela como de nosotros. Ellos entran ahí porque Bueno, pues lo dejo ahí, esos son 7 minutos del documental, pueden verlo completo de principio a fin, con subtítulos en castellano y en inglés en YouTube. Sin más, les dejo entonces con el director y productor de este documental, Tito Román Rivera. Y muy buenas tardes, saludos a todas y a todos. Gracias por la oportunidad, el espacio que nos brindan de presentar y compartir este trabajo que hicimos con mucho cariño, entusiasmo, respeto y solidaridad con el pueblo de México y con las familias de los desaparecidos, los 43 de Ayotzinapa, pues que desde el año 2014 lamentablemente lleva luchando por la verdad, se lleva luchando por la aparición de estos jóvenes que lamentablemente fueron víctimas de un narcoestado y pues todavía al sol de hoy no se ha logrado esclarecer completamente ni hacer justicia completamente con este caso, pero en lo que nos toca a nosotros pues decidimos hacer este documental como un acto de solidaridad con las familias y con la causa para que el caso se discutiera a nivel internacional. ¿Por qué? Porque pues, en nuestra visita a México en el año 2014, en el caso mío me encontraba en México porque iba a participar de los Juegos Centroamericanos acompañando a un deportista puertorriqueño que iba a participar de los Juegos Centroamericanos.
pues nos encontramos con la lucha que estaba desarrollando el pueblo mexicano, específicamente en la Ciudad de México, una gran marcha que se estaba desarrollando y pudimos presenciarle y ahí enterarnos a profundidad de lo que estaba sucediendo. Y pues logramos constatar que esa lucha no se le estaba dando el foro que necesitaba a nivel internacional y que tenía que hacerse un trabajo de solidaridad para difundir un poco la voz de los padres y de los estudiantes de las normales rurales que estaban desarrollando esa lucha por la justicia. Y fue por eso que nosotros decidimos hacer este proyecto de solidaridad para amplificar la voz de los de abajo, ¿verdad? La voz de los jóvenes que en este caso pertenecen a una escuela que tiene una visión de mundo diferente, una escuela alternativa que propone una visión del mundo diferente. Y entonces, pues, nosotros decidimos que era importante darle ese espacio para que las personas conocieran más a fondo qué era lo que estaba detrás de toda esta situación tan lamentable, donde desaparecen 43 estudiantes que representan el futuro de México, que representa el progreso de las comunidades más marginadas, porque cuando vamos a fondo a entender qué es lo que significa las normales rurales, lo que significa es la posibilidad de que las comunidades que están retiradas, de que están en los campos, tengan maestros y maestras que le pueda brindar la oportunidad de desarrollarse a nivel intelectual, a nivel social, a nivel académico, en los pueblos donde el Estado no llega. Ese es el problema que resuelve las normales rurales, que forma maestros que van a hacer ese trabajo de concientización y de educación para resistir todas las imposiciones injustas que se están desarrollando en el país de México. Cuando vean el documental, pues van a poder entender un poco más de qué es lo que estamos planteando aquí. Pero muchos se preguntarán y dirán, ¿por qué un puertorriqueño decide hacer un documental en México? Y es que en mi caso tuve la oportunidad de vivir en El Paso, Texas, específicamente en la base militar Fort Bliss, porque mi padrastro era militar y en el año 97 estudié mi grado 11 en la escuela Austin High School y ahí por primera vez me pude relacionar con esa cultura mexicana, con ese pueblo fronterizo, en su mayoría personas que vienen de Ciudad Juárez y que logran pasar la frontera y desarrollarse en la ciudad del Paso, Texas. Desde ahí, estando en el grado 11, fue que empecé a conocer las problemáticas y las dinámicas de esa zona que tiene muchos problemas sociales relacionados al narcotráfico, a la explotación, a las desigualdades económicas, a la pobreza impuesta por la situación del régimen en que se vive, el régimen actual en que se vive. Y pues ahí fue que nace, ¿verdad?, mi relación con el pueblo mexicano y pasaron los años y pues cuando regreso a México me encuentro con esta situación donde se están desapareciendo estudiantes. Yo me identifico, soy activista aquí en Puerto Rico, provengo también de una comunidad marginal que se llama Caserío, un caserío acá, Manuela Pérez. Por eso la casa productora que hace este documental se llama Caserío Films. Y pues saber que jóvenes que se estaban tratando de superar a través de la educación, como lo hice yo, que tuve la oportunidad de superarme a través de la educación en la Universidad de Puerto Rico, ver que en otro país se perseguía a estudiantes que luchan por una sociedad más justa, me rompió el corazón y me sentí completamente invitado o convocado a hacer un trabajo de solidaridad, no solo por los estudiantes desaparecidos, sino también por los cientos de fotoperiodistas y periodistas mexicanos que han sido asesinados y desaparecidos. Entonces me encuentro con esta situación donde yo digo, ven acá, pero no solamente están desapareciendo los estudiantes, también están los feminicidios, también están desapareciendo a los que comunican la noticia, a los que investigan la verdad, los están desapareciendo, los están persiguiendo. Entonces no basta con el trabajo que hacen los comunicadores en México, hace falta que personas de afuera, ¿verdad?, comunicadores de otros países, comunicadores internacionales, le presten atención y presenten una problemática muy seria que se está desarrollando en México, como lo presentamos en el documental. En los últimos 10 años,
son más de 43,000 personas las que han sido desaparecidas. Esas son las estadísticas que teníamos al momento de cerrar la edición del documental. En este momento son más porque el problema continúa en México. Entonces, pues ya se convierte en un caso que trasciende las fronteras de México, se convierte en un caso de derechos humanos en el cual todos y todas, no importa en qué parte del mundo nos encontremos, tenemos que prestar atención y prestarnos nuestra solidaridad, activar la alarma, activar la preocupación, porque si permitimos que esto suceda en México, en poco tiempo puede empezar a suceder en otros países y ya tenemos una experiencia de desapariciones en nuestra América Latina y no queremos retornar a esos tiempos donde se desaparecían miles de personas en nuestra América Latina y por eso y por otras razones que podemos discutir más a fondo, fue que tomamos la decisión de hacer este trabajo de solidaridad donde involucramos principalmente a ese joven que ven ahí hablando que se llama Omar García, que hoy día es diputado, forma parte de la Cámara de Diputados y que continúa desarrollando las luchas de justicia social desde ese foro. Lo logramos involucrar en este proyecto, al igual que la productora Montserrat Mieri Terán, que es activista de redes sociales, activista juvenil en México, se identificaron con el proyecto y pues logramos crear y afianzar esos puentes y rescatar una historia que pocos conocen, porque esta relación de solidaridad entre Puerto Rico y México no comienza con mi documental, sino que tiene una historia que comienza desde las luchas independentistas de México, donde puertorriqueños como Antonio Valero de Bernabé participaron y lideraron los esfuerzos para independizar y crear la República de México. Entonces, estamos hablando de que aquí hay una hermandad que viene de muchos años y que nosotros la estamos reafirmando y que no se debe sentir como algo extraño, sino que aquí somos hermanos y hermanas y lo que sucede en México nos debe importar a nosotros y lo que sucede en Puerto Rico le debe importar a los hermanos y las hermanas mexicanas. Esa es la idea con este proyecto, por eso el título que lleva es Ayotzinapa en mí. Muchas gracias, Tito. Bueno, le pasamos la palabra al doctor Fregoso Bailón, quien nuevamente había mencionado que él es un estudiante normalista, pero también su trabajo académico es en diálogo y colaboración con maestros normalistas, así que seguro aprenderemos mucho sobre las escuelas normalistas con él también. Doctor, le paso la palabra. Muchas gracias. Primeramente, muchas gracias al rector Nelson Maldonado Torres por esta invitación y gracias a Tito Román Rivera y a Teresa Vivar y a todos los demás que están presentes aquí para compartir las ideas que nos unen. Si les parece bien, yo me gustaría leer mi intervención para aprovechar a cada segundo del tiempo que tengo disponible. Y bueno, en mi comentario me gustaría ahondar en cómo la tragedia de los 43 normalistas pues es un evento trágico más, pero dentro de un proceso mucho más complejo. Es una punta de un iceberg de lo que representamos nosotros los normalistas para el gobierno mexicano y en Aivy Ayala en general. El documental Ayotzinapa en mí, del cineasta Tito Román Rivera, es extraordinario porque pide justicia para nuestros 43 normalistas desaparecidos, pero también porque muestra la solidaridad del que él acaba de hablar, de Puerto Rico, con todo Aivy Ayala, y cómo la frontera nos atraviesa a todos. Yo aprendí mucho en el documental, por ejemplo, lo que Tito acaba de mencionar, sobre Antonio Valero de Bernabé, que se unió a la lucha por la independencia de México en México, y también aprendí de cómo René Pérez de Calle 13 también abiertamente se ha solidarizado con los padres y madres de los 43 normalistas, entre otras cosas. Entonces yo quisiera decir que la tragedia de los 43 normalistas desaparecidos, como ya lo dije, es solamente la punta del iceberg de un proceso histórico más amplio. Los normalistas hemos sido atacados históricamente porque llevamos a cabo por lo menos dos tipos de revoluciones. Un primer tipo es una revolución expuesta y otro tipo de revolución en la vida cotidiana. Y esto lo hablo desde mi caso como normalista. Yo soy normalista y mi papá y mi mamá también fueron maestros normalistas rurales. Y yo, pues por eso nací en una parte de México y terminé viviendo en otra porque los normalistas los cambian en muchos pueblos, en muchos lugares.
Y yo como también estudiante normalista y maestro normalista en México, yo di clase 13 años en México y, y después pues conseguí una beca y vine acá a Estados Unidos, pero yo era un maestro normal, ¿no? Entonces, pues mi historia como normalista es al igual que muchas. Mi historia no es nada especial, es decir, mi abuelo era un arriero en México que transportaba carbón, el papá de mi papá, y se quedó sin empleo porque el carbón ya dejaba de usarse y tuvo que ser migrante a Estados Unidos. Y, y por eso mi papá tuvo que entrar a la normal. O sea, esto es el común en México. Los hijos de los campesinos analfabetos no tienen de otra más que tal vez ser maestros y meterse a la normal, como el del documental también revela. También el caso de mi mamá, mi abuelita, proveniente del estado de Veracruz, con alta presencia afrodescendiente, se queda viuda, bien joven, como de 30 años, con 10 hijos. Entonces los hijos no tienen de otra más que meterse a la normal y convertirse en maestros. Y bueno, yo también me convertí en maestro normalista y por ser el destino estoy acá, ¿no? Pero desde ahí, digamos que es mi experiencia la que puedo yo compartirles. Entonces, como les decía, las y los maestros normalistas hacen dos tipos de revoluciones por lo menos, una expuesta y una en la vida cotidiana. Como lo indica Maldonado Torres, el giro colonial subraya la relevancia epistémica de los esclavizados y colonizados en el sentido de romper con el apartheid de la producción teórica a través de renovadas formas de hacer crítica y de una creolización epistémica. Por eso las revoluciones expuestas que hicieron los normalistas y las revoluciones de la vida cotidiana se escriben en este intento de hacer esta creolización epistémica y ontológica. Como dice Tanalis Padilla, gran especialista de los normalistas, en su libro Lecciones de Revolución no intencionadas, nosotros como normalistas emergimos como un sujeto social revolucionario, pero el gobierno, por un lado, alentó las normales como centros de combatividad revolucionaria y después ha querido desaparecerlos. En un estudio muy, muy interesante de David Raby de la Universidad de Warwick de Inglaterra, que titulado Los maestros rurales y los conflictos sociales en México, él documenta a través de la prensa mexicana cómo solamente de 1931 a 1940 hay muchas otras tragedias parecidas a la de Ayotzinapa, pero que en aquel entonces no se le daba la publicidad que ahora con el internet y todo lo demás. Por ejemplo, cito un caso que él dice en este estudio publicado en 1968. Dice, la maestra María Mora, de 19 años, en el rancho de San Nicolás de la hacienda de Puga, Nayarit, el 21 de octubre de 1932, fue asesinada. En 2 años de servicio había hecho mucho esa maestra para presentar a los peones de la hacienda un panorama mejor de vida, labor que no le gustó al jefe del rancho, empleado de los consentidos de la hacienda, dice la nota periodística. Esto será la causa principal del crimen cometido por el hijo del jefe del rancho, Hilario Venegas, quien mató a la joven maestra. Este caso es uno entre muchos de cómo históricamente el aniquilamiento de los normalistas ha obedecido a este intento de aniquilar a estos agitadores sociales. Después, Otón Salazar Ramírez creó el movimiento revolucionario del magisterio y logró en 1957 por lo menos actualizar el salario de los maestros, que había sido el mismo desde 1917 con la Revolución Mexicana. Después vino los maestros Arturo Gámez García y Pablo Gómez Ramírez, que hicieron el asalto al cuartel Madera en Chihuahua, México, para conmemorar el asalto al cuartel Moncada. En 1965 hicieron ellos. Un 23 de septiembre de 1965, los maestros Arturo Gámez García y Pablo Gómez Ramírez, entre otros, organizaron este asalto al cuartel Madera en Chihuahua. Bueno, a partir de ahí se creó la Liga Comunista 23 de septiembre en honor a estos maestros que hicieron este asalto en Chihuahua, México. Después, en los 70s y 70s, vendría Genaro Vázquez Rojas, quien organizó también en el estado de Guerrero, donde pasó lo de Ayotzinapa, una gran movilidad social. Tan así que López Mateos, el que era el presidente de México en aquel entonces, declaró la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, gracias al trabajo que hizo el maestro Genaro Vázquez Rojas. Y después, claro, Lucio Cabañas Barrientos, que también aparece en el gran documental de Tito Román Rivera, que organizó, por un lado, un partido político llamado el Partido de los Pobres, y por otro lado,
la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, una guerrilla en la sierra también de Guerrero. El 2 de febrero de 1972, Genaro Vázquez Roja, muerte, traicionado por sus compañeros, también promovido por pues una corrupción organizada por el ejército mexicano, y después Lucio Cabañas muere en 1974. Bueno, y después de eso viene la gran tragedia de Ayotzinapa. Esto para decir que esta tragedia es parte de un continuum histórico de cómo los normalistas hemos trabajado para hacer estas revoluciones de combatividad expuestas, revoluciones explícitas contra las estructuras sociales opresoras. Eso es muy importante. Como lo menciona el documental de Tito Román Rivera en el minuto 35, en las normales se ha hecho mucho trabajo para hacer que el maestro sea un agente de cambio en sus comunidades. La parcela escolar, las radios comunitarias, todo eso fue un modelo revolucionario que generaba para las comunidades donde iban enviados los normalistas. Ahora, al mismo tiempo que los normalistas empezaron estas revoluciones expuestas, los normalistas también empezaron revoluciones cotidianas que han sido invisibilizadas. La vida cotidiana es importante porque tiene que ver con lo que vivimos todos los días en las escuelas, en todas partes de México. Las revoluciones cotidianas son también muy violentas, porque en la cotidianidad se vive violencias de todo tipo. No se trata solamente de una sociología de la vida cotidiana como la de Goffman, Garfinkel o Maro Golf, donde los seres humanos son solamente actores de escenarios diversos, sino se trata de algo más profundo. Los normalistas ofrecen una filosofía de las revoluciones de la vida cotidiana. Para todo hay vía Yala. Si en la filosofía occidental, Heidegger en Ser y Tiempo supone una valoración sin matices del tiempo cotidianos, donde hay un etos inexplorado, para el filósofo chileno Humberto Ganini, lo cotidiano es lo que pasa cuando no pasa nada, y sucede que pasa mucho. Los normalistas ofrecen entonces una teoría del poder que fuera la de Foucault. Como dijo una vez una colega normalista, si el poder es eso que escribe Foucault en esos contextos tan institucionalizados, pues yo también quisiera ser disciplinada por ese poder francés. La teoría del poder de Foucault, como sabemos, aunque pretende ser postmoderna, es moderna, porque sus coordenadas de pensamiento aún presuponen el andamiaje del progreso y del orden. Después de todo, la idea de norma que ofrece Foucault emana de la idea del orden, que a su vez es moderno. Los normalistas en sus revoluciones cotidianas ofrecen una teoría del poder decolonial, porque como dice Dussel, parten de un etos filosófico diferente, utilizan métodos diferentes y llegan a conclusiones diferentes. La teoría del poder que nosotros como normalistas ofrecemos está expresada en metáforas, no en el sentido literario, sino metáforas conceptuales que destapan nudos conceptuales de esa vida cotidiana. Después de todo, como dice el filósofo Enrico Castelli, la experiencia común es un criterio absoluto de verdad, y de ahí el poder de lo cotidiano. En los territorios colonizados, el poder es algo diferente. Como dice el filósofo mexicano Emilio Uranga, la vida de los individuos en México, y eso se traslada en Avia Yala, se constituye en la accidentalidad. A diferencia de los países occidentales, donde la vida cotidiana está llena de reglas, disciplinamiento, como lo dijo Foucault, y de un panóptico siempre vigilante, en las naciones colonizadas es lo contrario. La vida cotidiana de las personas y por tanto las revoluciones cotidianas se dan en la accidentalidad, en lo que es contingente, en el azar constante, porque las naciones occidentales, al explotar a Avia Yala, crean caos. Para que las naciones occidentales e imperiales puedan realizar la explotación de recursos materiales y humanos, primero necesitan instalar la ausencia de reglas, la falta de disciplinamiento, la impunidad. El caso de los 43 normalistas ilustra este caos y por ende la impunidad alimentada por un extractivismo imperialista genera el caldo de cultivo para estas tragedias. El documental también ilustra las presiones económicas que determinan la vida de México. Es por eso que la teoría del poder de los normalistas supera la de Foucault, porque Foucault parte del supuesto que las instituciones disciplinan, vigilan y castigan a los individuos, pero precisamente en el otro 80% del mundo distante, los países imperiales han creado el caos para poder explotarlos. Entonces no hay instituciones que vigilen
ni que castiguen a nadie. El caso de los 43 normalistas precisamente es un ejemplo de esa impunidad y por eso pedimos a los culpables. En ese caso, los normalistas ofrecen su teoría del poder diciendo que el etos filosóficos es precisamente lo que el filósofo Emilio Uranga profundiza en la accidentalidad. La vida de estos normalistas mexicanos en Avia Yala revela la pugna ontológica entre existencia y accidente. Los normalistas revelan que no somos, sino que somos puro accidente. Entonces nuestra existencia son solamente modos de esa accidentalidad, en lo que vivimos en las escuelas en todo el país. Entonces no aportamos, como muchos piensan, una peculiaridad antes nunca vista, sino una originariedad antes no soportada. Los normalistas históricamente a lo largo de México vivimos en esta accidentalidad que es también una fragilidad. Es la fragilidad del poder que es abiertamente violento en la cotidianidad. Por ejemplo, mi papá cuando trabajaba en un pueblo no tenía regaderas y tenía que bañarse con una manguera de la cual emanaba agua y la manguera la ponía en una roca pesada para sostener la manguera. Y un día esa roca pesada se le cayó porque estaba bañando y le cayó en un pie. Y entonces, pues no, que no caminó bien en un par de días, ¿no? Entonces, eso pasó en el año 2001, 2002, todavía en el siglo XXI. Entonces, esa fragilidad en la que el normalista se siente en los pueblos crea un etos diferente sobre esta accidentalidad que siempre nos va a impactar. Por eso nosotros luchamos todos los días para encontrarle sentido a nuestra existencia como accidente, para no dejarnos llevar por ese futuro sin distancia, como dice el filósofo chileno Humberto Ganini, o como una reincidencia perfecta. Entonces el poder emana de esta vida cotidiana mediante metáforas no literarias. Por ejemplo, una metáfora que revela este poder de lo accidental es lo que en los normales aprendemos como para progresar hay que salir del aula de clases. Porque nosotros como normalistas no podemos victimizarnos todo el tiempo. También hay lógicas de poder dentro de nosotros. Esta metáfora revela cómo el poder opera. Es una metáfora que también es una paradoja. Para progresar como normalista, como educador, tienes que salir del aula de clases. La modernidad occidental ha producido la idea meritocrática de que para que el educador progrese o gane un poco más de dinero, tiene que enfocarse en los estudiantes. Pero la vida de nosotros como normalistas revela que esto no es cierto. Entonces, no se trata solamente de un discurso en términos de Foucault, sino que revela que la modernidad simplemente nunca ha existido, ni como discurso ni como nada, sino como un dogma nada más, como cualquier religión con pasajes inexistentes. Entonces, esta metáfora de para progresar hay que salir del aula revela que la meritocracia es algo muy lejano. Es una metanarrativa, que el poder en las naciones colonizadas está muy de cerca, en la accidentalidad del ser. La metáfora esta de para progresar hay que salir del aula está conectada con otra metáfora, que es, no hay personas buenas ni malas, lo que hay son intereses. Es decir, para progresar hay que salir del aula, porque el progreso está constituido por los intereses fuera del aula, que emanan de la violencia del poder en la cotidianidad. Esta otra metáfora desmitifica también las concepciones binarias occidentales de lo bueno y lo malo, para decir que la accidentalidad de los seres humanos se guían por los intereses que les permiten sobrevivir, porque no hay instituciones, ni ley, ni razón que nos proteja. Entonces nosotros como normalistas entendemos que los seres humanos no son buenos ni malos, sino naturales. Y aquí viene otra metáfora que aprendemos y escuchamos como normalistas. Los seres humanos no venimos del mono, somos monos. Este otro decir o metáfora también es una paradoja. Nosotros como docentes supuestamente tenemos que enseñar a los estudiantes que a diferencia de lo que dicen las religiones, los seres humanos provenimos del mono. Esa es la versión científica. Sin embargo, nosotros en nuestra accidentalidad cotidiana aprendemos que eso no es cierto, que nosotros como monos no hemos progresado, que seguimos siendo monos sin progreso ni razón. Lo que el filósofo mexicano Ramón Chiró llama nuestro estar siendo es esta accidentalidad que refuerza la idea de que seguimos siendo monos, que nunca hemos sido racionales. Otra metáfora importante viene del filósofo Rodolfo Koch,
que es sobre los apestados de América Latina, y con eso termino. Nosotros como normalistas olemos mal, porque damos clases de una escuela a otra, porque nos transportamos en camiones o como se puede. Entonces, cuando llegamos al salón, también nos empezamos a relacionar con estudiantes que también huelen mal, porque damos clases donde nadie quiere dar clases. El normalista huele mal, entonces parte del hedor del que Rodolfo Kusch habla de los apestados de América Latina. Por eso nosotros, el gobierno mexicano, ataca a las normales, porque le recuerda a México que no es limpio, que no es moderno, que no es blanco, que no es norteamericano. Y por eso los zapatistas salen el 1 de enero de 1994, el mismo día que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá empieza, para decir, México no ha sido moderno, no es blanco, no ha superado esa barbarie de la que se quiso deshacer. Y las normales recuerdan eso, por eso son los 43 desaparecidos. La desaparición de las normales es eso, borrar ese pasado barbárico del que se quiere olvidar México. Gracias. Muchas gracias, Raúl, por estas reflexiones tan ricas. Y me hace pensar, bueno, que por un lado los normalistas no se ven como que no han accedido a la modernidad, se han quedado representan este pasado de México, pero por otro lado estas revoluciones hacen claro que tampoco les interesa entrar a la modernidad, que lo que están así tratando de pensar es un México otro tipo de realidad social. Y con esas ideas a veces, pues, esas ideas no se contienen en las zonas rurales, sino que también viajan con los sujetos según ellos se mueven. Y entonces creo que parte de esa forma de pensar combativa ante esas presuposiciones y expectativas del gobierno son las que informan distintos tipos de activismo y organización, tanto en las escuelas normativas como en otros centros y espacios, incluyendo en el otro lado de la frontera, acá en los Estados Unidos. Y entonces quisiéramos que la directora ejecutiva de Lazos América Unida, Teresa Vivar, entonces nos comente sobre su propia praxis combativa y pensamiento combativo como líder ejemplar en la comunidad mexicana y de pueblo originario de Oaxaca en Nueva Jersey. Hola, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por la oportunidad de compartir con ustedes este momento. Yo creo que cada oportunidad que tenemos de aprender algo nos da, nos enriquece la vida, y entonces de eso se trata nuestra vida, ¿no? Al menos por la parte de la mía. He sido afortunada de haber crecido en un sistema educativo en México formado por mi padre y las relaciones que tenía con los sacerdotes jesuitas, ¿no? Y monjas. Crecí de pequeñita, entré a lugares donde el pensamiento era crítico, donde me enseñaron a cuestionar todo, donde me dejaron crecer como mujer en este ámbito de hombres, del machismo, ¿no? De todos los intereses religiosos y políticos, que es una mezcla en esa parte de Oaxaca muy fuerte, muy fundamentada, de valores en relación a la iglesia y lo que estipulaba esta idea extranjera sobre el indigenismo, sobre la comunidad nativoamericana, etcétera. Entonces, he crecido, tuve la oportunidad de crecer en un ambiente desde muy pequeña diferente, en el cual nuestras raíces, por mi parte, mi abuela, que es una mujer medicina, pues este tipo de creencias dentro de la relación con todo lo que nos rodea y cómo construirlo en una forma sana, desde esa perspectiva de mi padre, que yo siendo la primera mujer, me creó en una forma libre, ¿no? De pensar, de analizar, de investigar, de ser curiosa. Y en esas relaciones, como dije, que tenía, mi padre, pues, como era muy curiosita, me llevó pronto a los 3 años a estudiar con las monjas, y luego, como yo preguntaba mucho, las monjas se cansaron de mí, de tanta preguntadera que tenía, y me mandaron a estudiar a un seminario, porque ahí estaba uno de los lugares de donde había muchos libros, una biblioteca muy amplia. Y entonces me crecí con los sacerdotes, con estos sacerdotes que
que iban en contra de lo que ya se estipulaba con ese pensamiento de descolonizarnos, ¿no? De quitarnos toda esa presión y esos miedos que nos ponen por los pecados y demás cosas, ¿no? Entonces, mencionaba a mis compañeros que hay que salir de lo cotidiano, ¿no? Que para poder ir cambiando lo que nos está pasando alrededor, primero hay que cuestionar, analizar, ¿no? Lo que está pasando, empezar a buscar soluciones, empezar a construir puentes de comunicación, puentes de solidaridad, puentes de trabajo, empezar a crear esas oportunidades para que podamos compartir pensamientos y podamos ir construyendo movimientos para mí en mi persona transnacionales. Ya no se puede hablar de nosotros los mexicanos o nosotros las mujeres nativas, no hablamos ya y no debemos hablar más de un pensamiento local. Tiene que ser transnacional, porque nosotros caminamos por el mundo, somos del mundo para el mundo. Y entonces, como mujeres, o como yo como mujer, cruzando la frontera a los 18 años, pues era esta idea de no solamente cruzar mi cuerpo, pero cruzar mi pensamiento, como mencionabas, Nelson, mi pensamiento, mis memorias, lo que me enseñaron estos sacerdotes, estas monjas, todos estos maestros con esos pensamientos críticos, ¿no? De pensamiento crítico. El no decir todo está bien y así se va a quedar, no, vas y cambias. Por eso te vas transformando. Y para mí eso es la educación que los normalistas ofrecen, que estos profesores ofrecen, es único y se tiene que seguir creando donde quiera que nosotros vayamos. Tenemos que seguir analizando primero qué nos tenemos a nuestro alrededor, qué está sucediendo en nuestro presente, cómo el pasado nos puede ayudar a nosotros a transformar nuestro futuro desde el pensar de que estamos sembrando lo que alguien más va a cosechar. Así como nosotros estamos recibiendo los frutos de aquellos que dieron su vida para transformar nuestra vida y transformar alrededor. O sea, no somos accidentes, ¿no? Somos entes que estamos aquí para poder transformar ese momento único de nuestra vida y poder florecer para que otras personas puedan recibir de nosotros todo ese amor, ese conocimiento que nos hace únicos. Entonces, tuve que aprender eso, tuve que aprender a limpiar mi mente de todas esas cosas que nos ponen alrededor, de todos esos retos que son como grilletes, que te ponen a las invisibles, que te ponen en tu cuerpo y que te prohíben crecer como persona. No se diga del género, yo soy mujer, vine a los 18 años a un estado donde yo pensé que iba a ser diferente, que como mujer iba a tener derechos y resulta que tenía yo más retos que enfrentar, ¿no? Más puertas que tocar. Fui una de las pioneras en abrir puertas para construir una relación en la que la universidad y otras instituciones que estaban y que están establecidas de una manera muy colonial, muy patriarcal, muy controladora, y poder decirles, miren, tenemos que cooperar, ¿verdad? Tenemos que cooperar para poder encontrar soluciones a los problemas que estamos enfrentando como sociedad. Te guste o no te guste, nosotros estamos aquí como comunidad y es importante que entiendas que nosotros somos una comunidad transformadora, que estamos aquí para fluir, para dar y contribuir, más no para quitar nada a nadie. Y con ese pensamiento, crear organizaciones, crear programas, luchar por seguir diciéndole al gobierno de una manera pacífica, de una manera también creativa, decirles, aquí estamos, ¿no? Entonces, yo puedo decir que para mí las escuelas normalistas son importantísimas, que se tiene que seguir creando más apertura, más promoción a ese pensamiento liberal, a poder decir, nosotros podemos llegar a ser como individuos diferentes, no tenemos por qué seguir matándonos entre nosotros, no tenemos por qué seguir obstruyendo entre nosotros, cuando solamente es un tiempo tan corto de nuestra existencia y que debemos de usar ese momento para poder, como dije yo, transformar nuestras vidas y transformar la vida de los demás, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido siempre mi pensamiento ahora que viajé a Guatemala. Cruzamos la frontera a Chiapas, visitamos comunidades en las cuales
todo lo que queremos es trabajar juntos en unidad, poder compartir espacios, poder aprender de unos de los otros, poder crear solidaridad y crear programas que ayuden a nuestras mujeres artesanas, a nuestros hombres trabajadores a poder tener lo sustentable, lo necesario para no migrar. No queremos migrar, no queremos salir de esa belleza que tenemos como países. Sin embargo, tenemos que seguir hablando con la realidad. Estados Unidos no es un país ahora, o no ha sido un país completamente abierto al mundo en una forma honesta y transparente. O sea, aquí se lucha todos los días por poder crear lo necesario para que nuestras personas, nuestras comunidades puedan seguir cultivándose. O sea, no es fácil. Y creo que tenemos que ser honestos con todas las personas. Todo lo tenemos en nuestros países. La cuestión es cómo nosotros podemos entablar esas mesas de conversación entre los diferentes agentes que son necesarios para seguir fluyendo, ¿no? Para seguir creando solidaridad. No todos los gobiernos son malos, no todas las personas que están dentro del gobierno son personas malas, ni tampoco todos los que estamos afuera somos personas buenas. Creo que alguien lo mencionaba aquí en este momento. Todos tenemos ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y de desarrollo personal, pero tenemos que entender que dentro de ese desarrollo personal tenemos una responsabilidad colectiva, ¿no? Hacer con nuestro trabajo, con nuestra educación, la que igual recibimos en todas las universidades de una forma formal, pero también en la calle, usar todo ese conocimiento para vernos nosotros como agentes de cambio y ayudar a crear esos caminos que ayuden a crear conversaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te puedo decir. Ayotzinapa, para mí es una historia trágica que se repite en muchos lados, en donde no hay esa plataforma de conversación y queremos seguir usando nuestro conocimiento para controlar a otra persona y no darle la oportunidad de crecer. Y en todos lados vamos a encontrar eso, no solamente en México, sino en todos los países, porque es una lucha que siempre desde que nacemos alguien nos ha enseñado de que para poder ser mejor, tú tienes que lastimar a alguien más o tienes que pasar sobre los derechos de otra persona. Y yo creo que nosotros ahora en este momento estamos diciendo que no es así y que no debe de seguir siendo así, ¿no? Tenemos que decirle a las gentes que tenemos a nuestro alrededor que no necesitas lastimar a otra persona ni quitarle sus derechos para poder crecer tú como persona, porque nada te vas a llevar en esta vida. Nada de lo que tú logres te vas a llevar más allá que el pensamiento y las memorias que tú has creado y la belleza de todos los momentos bellos que has construido con tu vida, corta o larga. Entonces, ya digo, para mí, el parar la explotación de los recursos y la gente, como mencionaban, es necesario que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad, ¿no? De amarse a uno mismo, porque queremos amarnos con todo lo bueno y todo lo malo que somos para poder irnos transformando, ir floreciendo. Ayotzinapa significa el lugar de las tortugas, esa sabiduría única y bella que a través de la sangre de todos esos jóvenes y de muchos más que han muerto, los mencionaba Tito y los mencionaba Raúl, han hecho de toda esa lucha, un emblema de superación para nosotros, para todos los demás, ¿no? Estos jóvenes, y yo que trabajo con tantos jóvenes, para mí cada joven ofrece la oportunidad de una vida mejor y tengo que dar todo lo de mí para esos jóvenes. Por eso me dediqué a organizar, muy joven, le digo a los 18 años, y veo en cada joven esa mujer, como yo me vi a los 18, tratando de hacer algo por la comunidad y por mí misma, ¿verdad? Porque si no hacemos algo por nosotros, entonces no podemos hacer nada por los demás. Entonces yo creo que doy otra vez mil gracias por esta oportunidad de poder aprender de ustedes y poder decir que estamos unidos. Realmente, como dices, Ayotzinapa vive en mí, Tito, porque yo creo que estamos juntos, ¿no? Estamos juntos en todo esto y siempre es bello y ojalá que todos los estudiantes que nos están viendo y todas las personas que nos están viendo se vean a sí mismos en esa creación de lazos que puedan transformar sus vidas y puedan transformar la vida de los demás y que aprendamos a cuidar de nuestros jóvenes y a poder nutrir la vida de nuestros jóvenes a través de todas esas experiencias buenas que podamos llevar ante ellos y que los protejamos, que los ayudemos, que no siga continuando esa destrucción de jóvenes en todo lado, en toda parte del mundo, porque son nuestro futuro y tenemos que enseñarles diferentes formas para poder evitar que este tipo de opresión continúe.
tenemos que irnos descolonizando nuestro pensamiento y nuestras acciones para que ellos puedan aprender que hay diferentes formas de poder crear este desarrollo. Muchísimas gracias a todos y que puedan obtener la oportunidad de ver el documental completo y que transforme la vida de cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias a ti, Teresa. Qué gran gusto escucharte, también escuchar a los compañeros. En lo que decías, se hacía tan claro, ¿no? No, que una forma de honrar a los 43 desaparecidos, conmemorarlos, es tomar en serio el pensamiento normalista y la actividad en la que ellos estaban envueltos, a la que estaban dedicados, ¿no? Y es un poco lo que estamos tratando de hacer hoy. Y es un poco lo que en tu misma práctica continúas haciendo. Entonces, eso lleva a entender el título del documental Ayotzinapa en mí de una forma particularmente profunda e impactante. Dos puntos que resalto de lo que acabas de elaborar, Teresa. Uno es el uso de metáforas en tu discurso, que estoy seguro a Raúl las detectó y lo más seguro le encantaron, la noción de los frutos que otros nos han brindado, ¿no? Con que sembramos para el futuro, y también cuando hablaba de los grilletes que nos prohíben crecer como personas. Estaba muy claro, muy abundante, lleno de metáforas, pensando cómo las metáforas, como decía Paul Ricoeur, dan que pensar y ofrecen, son mecanismos para teorizar y para pensar, y se filosofa a través de metáforas de distintas formas. Un poco lo que Raúl ha estado elaborando. Enrique Dussel escribió un libro sobre las metáforas teológicas en Karl Marx. Y aquí, bueno, no tenemos que esperar a Dussel para descubrir este poder de las metáforas, pero claramente se hace patente, ¿no? En nuestros discursos desde Abya-Yala, desde abajo. Y también el énfasis, Teresa, en la responsabilidad colectiva que has puesto en la mesa. Y es algo, me parece, que también salió en la intervención de Tito, a quien me gustaría pasarle de nuevo el batón después de haberlos escuchado para cualquier comentario o idea adicional. Tito, te lo paso. Sí, gracias. Creo que es importante también enfatizar en el título. El subtítulo de Ayotzinapa en mí es una lucha histórica, y es la manera de nosotros responderle a la supuesta verdad histórica que el gobierno de Peña Nieto trató de dar una bola de humo para tratar de dispersar la lucha, engañarnos y presentarle al mundo que supuestamente se estaba buscando la verdad, y se presentó un informe que se llamó La verdad histórica, que resultó ser la mentira histórica. Entonces, frente a eso está la lucha del pueblo, que es una lucha histórica la que se está desarrollando. Y creo que es importante enfatizar en eso, porque de lo que estamos hablando en el día de hoy es de una lucha histórica que transformó para siempre el pueblo mexicano, y que tenemos la esperanza de que eso suceda, de que a pesar de que se cambió el gobierno y todavía no se han logrado unos resultados rápidos como quisiéramos, ¿verdad? Pero sí hay un nuevo camino que se está labrando en México, y sí hay un camino de transformación que se está logrando. Entonces, esa lucha, ¿verdad? Que la gota que derramó el vaso, la copa, que fue el caso de los 43, porque son más de 43, son miles y miles de desaparecidos y desaparecidas. Entonces, esa lucha se convierte, ¿verdad? En esa lanza para ya detener toda esta situación y construir una nueva sociedad en México. Gracias, Tito. Entonces, te escuchaba sobre el subtítulo, y lucha es otra forma de hablar de combate. Combate y lucha son sinónimos, ambos se traducen como struggle. Entonces, no había percatado que en el mismo subtítulo del documental ya está el tema de la actividad de la decolonialidad combativa, ¿no? Que es como una apuesta de descolonización con un proyecto de lucha. Raúl, me pregunto ahora, ¿tienes algún comentario adicional? Sí, muchas gracias. No, pues primeramente sí me pareció muy interesante lo que me comentó Tito sobre la lucha histórica, y lo que comentó Teresa de cómo ella a los 18 años ya estaba por acá en Estados Unidos, desde muy joven ha trabajado en estas fronteras, en plural, y de cómo la lucha normalista sí es histórica. Y yo quisiera enfatizar que
digamos que ahora se les pasó la mano porque desaparecieron hace 43 de un jalón, en un momento, pero esta guerra de baja intensidad, como le llaman los zapatistas, contra los normalistas, ha sido durante todo el siglo XX por el gobierno y por los caciques y ricos locales. Porque llegaba el maestro normalista y con las comunidades indígenas, como él sabía leer, empezaba a escribir los documentos para la restitución de tierras. Por la materialidad de esta lucha, pues la destrucción de tierras no es solamente algo simbólico, sino la tierra de regreso a las comunidades originarias, y entonces los empezaban a matar de 3, 4, 5 aquí y allá. Y en nuestro quehacer como normalistas eso era bien común. Pero precisamente ya en el siglo XXI la gente pensó que ya no existíamos, que éramos cosas del pasado, de ese México rural, barbárico, cuando la gente no se va a leer, escribir, y decían, desaparezcan las normales, ya todo el mundo sabe leer, escribir, ya la gente está aprendiendo a usar las computadoras, ya no son necesarias. Y no, o sea, aquí estamos, no nos vamos a ir, somos necesarios como sujeto histórico. Y también recalcar que esta idea de que representamos lo sucio es muy potente. A nosotros se nos dice, vas a ser maestrito de pueblo. Eso significa estar relacionado con el hedor, con el sudor. La película que representa esto de forma muy pedagógica es El profe de Cantinflas, este cómico mexicano. Si la ven, el personaje siempre está sucio, siempre está manchado de la cara. Esto es real. Somos asociados a lo sucio en términos simbólicos y materiales. Por eso, desaparecer a las normales, a los normalistas, es deshacerse de ese rostro México sucio. Como decía el filósofo argentino Rodolfo Koch, el hedor le remite a la modernidad la idea de que no llegó a la pulcritud nunca. Como representamos eso, somos un riesgo. Y vivimos en la accidentalidad porque, por ejemplo, el caso de mi papá, que en los 70s llegaba a tener que ir a la Ciudad de México desde cualquier pueblo donde estuviera, y ahí alguien había un libro y con un dedo decía, pues ahora te vas a dar clases a tal lugar, y se iba a ese lugar a dar clases. Así de azaroso era todo. La vida de adolescentes, porque los normalistas empezaron a dar clases, como el caso de mi mamá, a los 16 años, en comunidades alejadas, expuestas a peligros. Era la accidentalidad en una dimensión muy latente. Eso continúa. Sin embargo, somos victimarios y víctimas, porque también hay muchas lógicas de poder dentro de nuestras escuelas que los normalistas a lo largo del país soportan. Hay lógicas de poder muy violentas, muy cotidianas, muy sólidas. Eso también es producto de una discusión muy profunda. Gracias. Gracias, Raúl. También pensaba en lo que es la determinación y en algunos casos la convicción, cuando en el documental presentan no esta perspectiva que algunos maestros y estudiantes normalistas tienen muy clara del valor de los recursos naturales en las áreas rurales, donde entonces son zonas todavía de explotación de recursos naturales, de plantaciones, etcétera, y por tanto tener también centros de pensamiento que se ve como socialista, ligado a líderes y lideresas que han cuestionado al Estado en México, también eso representa como una amenaza justamente en el lugar, y sobre todo si entonces van como maestras y como maestros a otros lugares que llevan esa ideología crítica política, ese pensamiento combativo, y también con sus problemas y contradicciones, los llevan a distintos lugares, ¿no? Yo creo que también el tema de las contradicciones en todo tipo de pensamiento crítico, eso se da también en distintos lugares, no hay nada, ningún lugar perfecto, puro, que no tenga ningún tipo de contradicción, y por tanto es necesario continuar con estas vinculaciones, porque a veces pues conocemos más sobre los límites y contradicciones de un movimiento o de un proyecto en relación a otro proyecto con la vista y la perspectiva de otro, ¿no? Que alimenta también la ventaja de estos diálogos binacionales, que Teresa, por ejemplo, está envuelta todo el tiempo y que entonces puede estar en diálogo continuo con comunidades indígenas de pueblos originarios en México, y comunidades en lucha en México, y comunidades en New Brunswick y en Estados Unidos, y entonces que el proyecto no es uno de simplemente migración continua, sino simplemente de crear las condiciones de una mejor vida en múltiples lugares, ¿no? Donde vive la gente. Entonces,
Teresa, me pregunto, ¿tiene algún comentario adicional en diálogo con Tito, algo o con Raúl, o algo que te gustaría dejarles a la audiencia? Miren, en realidad, yo creo que, como les digo otra vez, desde mi perspectiva como mujer indígena, hay siempre que, nos enseñan siempre a vernos como personas de baja clase o como personas que no tenemos nada que ofrecer al mundo, ¿no? Desgraciadamente se ha cultivado, como mencionaba Raúl, esa estructura en todas partes, en todos lugares, ¿no? Entonces, de opresión, de controlar, de minimizar, ¿no? Pero eso me enseñaron que en realidad es otra vez, como te mencionaba hace rato, una falta de amor propio, ¿no? De no enseñarte a quererte y que a fuerza tienes que luchar por transformar tu cara, transformar todo lo que eres tú para poder darle alegría a alguien más y siempre minimizar tu derecho y victimizarte y todo eso. Entonces, a mí cuando me pusieron un machete en el cuello, una pistola en la cabeza, cuando me amenazaban de que iban a desaparecer, que bla, 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 y tanta cosa, yo decía, bueno, mi hermano, pues dale, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Si tú quieres eso para tu vida, adelante, yo no puedo hacer más nada, pero yo no voy a parar de seguir expresando que hay oportunidades para cambiar. No necesitamos llegar a todo esto cuando tenemos la oportunidad de contribuir, y creo que siempre he ido a los gobiernos de esa manera. Aquí estoy para apoyar. Este es el problema que vemos, esto es lo que analizo de la situación y esta es la solución que ofrezco. Yo no voy con las manos vacías a una reunión porque hay mucho para trabajar. Entonces, pues, si ellos me quieren ver como una persona que está haciendo un threat, no una amenaza para ellos, por mi pensamiento diferente, no soy yo el problema, son ellos, y así lo tengo que expresar, ¿no? Y si ellos quieren estar en esa zona de confort, pues estoy yo ahí para decirles que hay otras formas de trabajar. Y creo que esto ha sido la oportunidad que hemos podido brindar en Nueva Jersey de abrir los puentes de comunicación e ir a decirle a las universidades, podemos trabajar así. De decirle al gobierno, hay este chance, ¿por qué no? Ok, no te gusta como yo lo hago, pero hay más compañeros allá afuera que pueden trabajar contigo. Entonces no tiene que ser a fuerza yo siempre, ¿no? Tiene que haber el puente, puedo abrir un puente de comunicación y que lo hemos hecho con Japón y trabajamos ahora en Guatemala con Japón y Japón ha ido a Oaxaca y hemos estado trabajando en otras cosas. Gobierno entra, gobierno va y nosotros seguimos creando ese network. Ahora que digo que fui a Guatemala entre una delegación de compañeros de pueblos originarios fue a traerme a Guatemala, cruzamos juntos, o sea, hay ese pensamiento de que los retos solamente los ponemos nosotros, cada uno de nosotros, y que, como decía Raúl, ahí dentro también de las normales, dentro de las estructuras educativas, también hay una lucha de poder decir, hey, vamos a cambiarle, papá, porque ya no podemos seguir en lo mismo, no podemos seguir hablando de lo que ya pasó, tenemos que hablar de lo que pasó, cómo nos va a ayudar a transformarnos, ¿no? Somos agentes transformadores continuamente y todos los profesores tienen esa obligación, desgraciadamente, todos los que están, lo digo desgraciadamente porque tienes que romper estereotipos o cosas, normas en la estructura en que estás. No, a mí me ha tocado hacer lo mismo. Yo creo que no le caigo bien a mucha gente, pero no, ni modo, yo no estoy aquí para caerle bien a todo mundo. Yo tengo que a fuerza decir lo que está pasando y ofrecer formas de poder seguir creando, te digo, esa relación, y creo que lo estamos haciendo. Estamos a través de Fuerza Migrante, hemos creado ese network, esa red de organizaciones mexicanas y no mexicanas. Ahora digo que estamos viajando a otros países diciéndoles, pues también únanse, vamos a seguir hablando de cómo podemos seguir creando estas redes de comunicación. Yo creo, Tito, que todo lo que has hecho a través de documental, como dices, es abrir, es dar una voz, es cómo usar, y es un ejemplo lo que está haciendo Tito, lo que está haciendo Raúl, son ejemplos de decir, ok, hay estas formas de poder seguir abriendo puentes de aprendizaje, ¿no? No todo existe en un aula, no todo se puede ver en un salón y no todo se puede ver a través de un libro que ya pasó, de lo que ya pasó. Hay que aprender las diferentes formas, sobre todo ahora con el social media, ¿no? Con todas las redes sociales, cómo podemos usar todo eso para poder seguir mandando esos mensajes de que hay formas de poder seguir creando sinergia y poder seguir cuidando nuestro medio ambiente, que son, otra vez, mi lucha siempre es eso, pues de cómo podemos proteger nuestro medio ambiente, cómo podemos ayudar
a que los jóvenes se enfoquen en que ellos tienen esa responsabilidad ahora, en este momento, todos los estudiantes que me están viendo, los estudiantes son la parte más importante que tenemos. Este es su mejor momento en su vida porque pueden aprender de una teoría y convertirla en una acción. No necesitan ir a otro país para cambiar nada, ahí mismo en su comunidad pueden transformar cosas. ¿Cómo puedo yo ayudar a los normalistas en México? Pues órale, apoyándoles, comunicándonos, dándoles la lana para que sigan trabajando en sus comunidades. ¿Cómo podemos seguir pues, ayudando a crear estos networks, estas conversaciones? Porque Nelson, sí, yo creo que si no lo hacemos, y creo que la parte en cómo nos vemos nosotros, y lo cual estoy muy agradecida con la vida, es que me ha dado la oportunidad de conocer gente como todos ustedes para poder seguir diciéndole a la gente, no, todo lo que está aquí escrito o todo lo que se ve es como debe de ser. O sea, no es siempre así, desgraciadamente. Y alguien tiene que correr el riesgo de poder decir, no, que todas esas personas que han muerto, esas mujeres que siguen desapareciendo, no solamente en México, en Estados Unidos, o sea, están matando a todas las mujeres indígenas y nadie dice nada, ¿no? Porque no existen espacios como este, donde, por ejemplo, no hay un Nelson, muchos Nelsons que estén abriendo espacios para poder ir creando esta conversación transnacional, y no hay profesoras como Celines que traen sus estudiantes y que dicen, miren, observen, hay más cosas, está pasando esto y nos estamos transformando, y tienes que ser parte del cambio. O sea, no hay de otra, pues, ¿no? Eso lo puedo decir, lo que puedo contribuir. No, excelente, Teresa. Y creo que también en tu comentario está surgiendo lo que es claro que sería que hay una pedagogía y una epistemología normalista, pero también hay una pedagogía y epistemología de las organizaciones combativas de migrantes acá en este lado de la frontera, organizaciones que no buscan la asimilación, que no buscan la transformación, que es un Así es. tema que tratamos en el evento del espíritu de Bandung, de no alineación con el capitalismo, no alineación con estos nacionalismos racistas, etc. Y creo que ya estabas contestando una pregunta que hicieron en el chat sobre que si en el mundo entero debería cambiar a la educación normalista, debería haber un cambio general, y creo que ya con la respuesta de Teresa, o una respuesta implícita en lo que ella ha dicho, es que ya podemos arrancar de donde estamos, y empezar a transformar nuestros espacios en solidaridad con organizaciones y con lideresas y líderes, y ahí estamos ya empezando, porque no hay que simplemente reduplicar o copiar algo, importarlo a otro, sino hay que crear, alimentar, crecer, ¿no? Pero quizás le llevo la pregunta a Tito, nos quedan 7 minutos y nada más, pero quería llevarle esa pregunta a Tito porque hay una parte en el documental donde aterriza en Puerto Rico, y entonces aparece, ¿no? Muestra la solidaridad con Ayotzinapa en la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Y se habla él también en un poema viniendo de la FUPI, de la Fuerza Universitaria Pro Independencia en la isla, y algo que ocurre en la isla donde han habido unas luchas muy fuertes, huelgas universitarias muy importantes y transformadoras, pero he comentado contigo como que queda todavía mucho que hacer, como en todos los lugares, ¿no? Queda mucho que hacer en términos de cómo plantear qué epistemología entonces, ¿no? Solamente una cuestión de acceso a la universidad, sino de plantear una transformación ya de la universidad. Y me pregunto si Tito, habiendo visitado, informándose de toda la pedagogía y epistemología normalista, si hubo unos elementos de esa educación normalista, Tito, o quizás elementos que has visto en organizaciones migrantes como las de Teresa, donde se ven elementos que pueden quizás servir de incorporarse de alguna forma a universidades en los Estados Unidos, pero pensando particularmente, pero no solo, en la Universidad de Puerto Rico. Precisamente en el documental, cuando vamos a la Universidad de Puerto Rico, presentamos a uno de los grupos estudiantiles de la UPR en Río Piedra, donde están pintando un mural en solidaridad con los estudiantes. Ese tipo de gestión en la Universidad de Puerto Rico es transformadora. Las organizaciones estudiantiles que desarrollan otros espacios de pensamiento fuera del salón de clases, fuera de lo institucional de la Universidad del Estado, que
que a veces permite que uno pueda profundizar más y llegar a lecturas inclusive que no se discuten en la misma academia, acercarnos a otro tipo de lectura que nos permiten profundizar el pensamiento y proponer otro tipo de sociedad. Entonces, aunque las normales lo hacen quizás de una manera institucional, porque el programa de las normales tiene una agenda clara, no es solamente preparar maestros para que vayan a los campos a enseñar a leer, no, hay que hacer una lectura crítica, como lo propone Freire, ¿verdad? Una educación como práctica de la libertad, ¿verdad? No es leer por leer, sino es leer para gestionar pensamiento crítico que nos ayuda a transformar la sociedad y que todos y todas tenemos que participar de eso. Los sectores marginales tienen que participar de la gestión de esa nueva sociedad o ese progreso al que tenemos que ir de manera urgente, porque si no, pues nos quedamos estancados y nos llevan hacia atrás, nos llevan nuevamente hacia la esclavitud. Y por eso es que ahora mismo en Puerto Rico la universidad está bajo ataque, porque saben que la Universidad de Puerto Rico es un proyecto de transformación del pensamiento y que jóvenes, ¿verdad? Ya yo estoy viejito con canita, pero personas como yo que vienen de comunidades marginales, si entran a la universidad se exponen a otro tipo de pensamientos, de conversaciones, de lecturas, que entonces nos despiertan a las personas que venimos de lugares marginales, nos despiertan y nos dicen, oye, se puede construir una sociedad mejor a la que tenemos. Y los que tienen el control de estas sociedades no quieren que las cosas cambien, por eso atacan la Universidad de Puerto Rico, por eso atacan las normales rurales en México, y por eso estos espacios acá son importantes para que los jóvenes que están estudiando en las universidades de Estados Unidos entiendan qué es lo que está pasando en nuestra América Latina y se solidaricen con esas causas y que además vayan más lejos ellos y también se organicen fuera de lo que es el espacio académico, se organicen de manera independiente para que tengan sus propias conversaciones y elaboren pensamientos desde la juventud, porque la juventud es la esperanza del mundo. Históricamente ha sido así, las juventudes son las que prenden la llama de las luchas sociales en el mundo entero y si vamos a la historia lo podemos confirmar y lo podemos encontrar. Así que larga vida a las normales rurales, larga vida a la Universidad de Puerto Rico y a todos los espacios, las organizaciones como la Fundación Frantz Fanon también, que promueven este tipo de espacios y conversaciones que son necesarias para que la humanidad pase a otra cosa, porque si no hablamos entre nosotros, se muere esa posibilidad y esa esperanza de transformar el mundo hacia algo mejor. Gracias, Tito. Creo que eso es un punto muy importante, que la universidad no es solamente la institución o ciertas disciplinas, sino también los que los estudiantes hacen en la misma y hacen de la misma. Cuando a veces fuera de la misma educación formal, fuera de los salones de clase, se congregan y empiezan a tomar de lo que aprenden en los cursos, de lo que aprenden en la biblioteca, de lo que aprenden entre ellas y ellos, y crean algo nuevo y algo poderoso. Y a veces ahí, más que en las clases mismas, es donde están los pasos más decisivos y más transformadores. Eso fue claro en la historia de los Estados Unidos, con la creación de los estudios de la diáspora africana, los estudios étnicos, los estudios puertorriqueños, etcétera, que surgieron de movimientos estudiantiles, de grupos de estudiantes que empezaron a reunirse entre ellas y ellos antes de que sus grupos de lecturas luego fueran tomados como clases oficiales de la universidad. Pero ese espacio es esencial y no se puede reproducir por completo en el salón de clase. Y ahí queda un reto a todas las estudiantes, los estudiantes que se han unido a la conversación, que pueden aprovechar el espacio, como decía Teresa, en esta coyuntura de sus vidas. Muchas y muchos están todavía jóvenes cuando están en la universidad. Esa coyuntura en la vida de una persona es muy crucial, muy importante, y esa puede comprometerse, puede envolverse en también una lucha combativa en el espacio que usted esté. Porque claramente acá en el estado, y eso ocurre en Nueva Jersey, ocurre en Connecticut, ¿no? Las luchas están alrededor y dentro de las mismas instituciones donde estamos. Así que hay que situarse y aprender a ver esa realidad. Quizá pensar, escuchándote, Tito, pensaba ver la universidad no como un mecanismo de movilización social, como de acceso a la clase media, sino como un vehículo, un motor de transformación social,
para un cambio y otra cosa, ¿no? Y creo que eso es lo que nos deja, ya sea en Ayotzinapa, ya sea en San Juan, en Río Piedras, Puerto Rico, ya sea en New Brunswick, New Jersey, en Storrs, Connecticut, o en Hartford, donde sea, tenemos ese reto y esas posibilidades de lucha. Bueno, muchas gracias por unírsenos esta tarde, dejarnos esta linda conversación y estos conocimientos que han compartido con la comunidad. Tienen el documental Ayotzinapa en mí, está en YouTube, véanlo completo. Tito Román está terminando ahora su próximo largometraje. A lo mejor lo traemos el año que viene para que lo nos muestre entonces y tengamos una segunda visita de Tito. Y bueno, continuaremos. Esto lo postearemos en algún lugar en la web de seguro, quizás en el canal de YouTube de la Fundación Frantz Fanon. Gracias a todos y todes. Teresa, Tito y Raúl, si se pueden quedar unos minutitos, y a los demás, muchas gracias a todas y todos por estar presentes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias.